social del Estado, en un Estado en el que se administran los recursos en una sociedad sumamente desigual y donde el tema de la alimentación es un derecho esencial que tenemos que garantizar para todos y donde hay mucho que hacer. Realmente los pasos que se han logrado en esta materia en gran medida se deben a este liderazgo fervoroso de Laura Mendoza en relación a poner en la agenda pública los temas ligados a la desnutrición infantil, todos los asuntos ligados a la problemática de la alimentación. Así es que agradecemos mucho su presencia, doctora. Sabemos que del sector educativo hay un gran respeto hacia su trabajo y hacia todo cuanto ha trabajado. Agradecemos también la presencia de la representante del Ministerio de Hacienda, la señora Rosa Coronel, jefa de Desarrollo Social del Presupuesto. ¿Quién es la señora Rosa? Rosa, mucho gusto. Bueno, agradecemos que el Ministerio de Hacienda es clave que esté aquí porque vamos a tocar aspectos presupuestarios a la problemática, si es que su presencia es muy bienvenida. Agradecemos igualmente la presencia del director general del gabinete del nuevo ministro de Educación, doctor Nicolás Zárate. Muchas gracias, doctor Nicolás Zárate. Agradecemos el interés del ministro. Este es un tema que afecta profundamente a su cartera, así es que también agradecemos la presencia de Andrea Milena Fernández, directora de Bienestar Escolar del Ministerio de Educación. Agradecemos la presencia de representantes de la FAO. Creemos que la experiencia que tiene la FAO en este tema, que ha sido motivo de un informe a nivel mundial, donde se discuten y se presentan las experiencias en el mundo respecto al tema de la alimentación escolar, demuestra la preponderancia del tema en la agenda de la FAO. Así es que creemos que con el aporte de ustedes podemos seguir dando pasos en el mejoramiento de la implementación de este beneficio social que es clave para la educación y para las condiciones nutricionales de nuestra población. Así es que, una vez más, muchas gracias por la presencia. Agradecemos a los estudiantes también interesados en el tema. Ha estado como parte de la lucha estudiantil revisar este servicio. Hemos invitado a estudiantes de la FENAES, de la UNEPI, de la ONE, también estudiantes independientes que no están asociados a esas federaciones, pero que trabajan denodadamente en favor de poner en la agenda el tema de modo a que la sociedad se entere, participe y realmente opine y se vaya transparentando todos estos procesos. También agradecemos y damos la bienvenida al presidente de la Unión Nacional de Directores, licenciado Miguel Marecos, también presente aquí. Agradecemos al director ejecutivo responsable del programa Juntos por la Educación, que está realizando un trabajo importantísimo en el departamento de Caazapá, que es uno de los departamentos que justamente tienen este servicio y que necesita ser revisado en términos de cobertura y en términos de eficacia. En fin, agradecemos la presencia de todos ustedes, del directores del Ministerio, de la directora de Control Presupuestario, del control del presupuesto del Estado por parte del Congreso de la Nación, la doctora Casilda Schneider, y de todos quienes nos acompañan en esta audiencia. ¿Qué es lo que queremos, queridos presentes? ¿Y por qué convocamos a esta audiencia? Necesitamos poner sobre la mesa el desafío que supone la implementación de esta Ley 5210, que tiene una cantidad enorme de actores, de interesados y también de responsables de su implementación. Poner sobre la mesa las cifras que hoy tenemos, poner sobre la mesa los desafíos que tenemos, las cifras de pobreza de la que nos habla la encuesta de hogares y los desafíos que tenemos para que esto sea eficiente en un estado desigual como el nuestro. Tenemos uno de los países más desiguales de la región y nuestra región ya es de por sí la región más desigual del planeta. O sea, el tema de la desigualdad es un tema tan fuerte que desafía
la capacidad de diseño y de implementación de políticas sociales. La Ley 5210 y el Decreto 2366 de 2014, ambos. Esta Ley 5210 ha modificado la ley anterior de complemento nutricional en la que hemos participado. Yo he participado activamente desde los 90 en esa ley para que salga aquella ley de complemento nutricional, y fue una conquista y un avance dentro de lo que es la política social en el Estado. Esta ley entonces deroga esa ley anterior y sus modificaciones sucesivas y plantea la alimentación escolar y el control sanitario de manera integral. Incluso propone una serie de principios entre los que se encuentra la universalidad. El principio de la universalidad del derecho a la alimentación correcta de todos los niños, las niñas y de todos los habitantes de este país. ¿Cómo se encara y cómo se traduce en la política de implementación estos principios que están establecidos allí? ¿Estamos en condiciones de universalizar todos los servicios? Y si no lo estamos, ¿cómo encaramos el proceso? Esas son las preguntas que nosotros queremos formularnos y queremos que con el aporte de todos podamos construir un entendimiento que nos lleve a mejorar sustancialmente la entrega de este servicio. Adelante, senadora. La senadora Esperanza Martínez, vicepresidenta de la Comisión de Educación y presidenta de la Comisión de Salud. Justamente le pedimos que no falte a esta sesión, no como vicepresidenta de Educación precisamente, sino como presidenta de la Comisión de Salud, porque este es un tema que nos interesa mucho en la educación y también, obviamente, nos interesa mucho desde el punto de vista de la salud. Y decía yo, ¿por qué nos desafía la implementación de esta ley? En primer lugar, porque tenemos una cantidad enorme de actores que participan en la gestión del sistema. Y en esa cantidad enorme de actores tenemos una cantidad de asuntos que discutir. Desde la distribución de los recursos. Quiero mostrar ese mapa. El mapa por siguiente, por favor. Para que miremos en este mapa del Paraguay, tenemos ¿está? No está todavía. Tenemos allí en el mapa los montos asignados en el marco de este proyecto a todos los departamentos. En total tenemos en el presupuesto, yo quiero poner de partida las cifras que nos desafían y después vamos a ir escuchando las diferentes instituciones, en segundo lugar al INAN, luego al Ministerio de Educación, Hacienda, y luego vamos a empezar a conversar entre todos cómo encarar este desafío. Allí tenemos los montos asignados a cada departamento, de un total de 565.649 millones. 565.000 millones, o sea, 100 millones de dólares. Poco más, poco menos. Pasemos al siguiente. El siguiente cuadro. Esto vamos a mirar. Tenemos en esta columna las áreas geográficas. Está Asunción y luego los departamentos. En la primera columna tenemos la totalidad de la matrícula de preescolar a 9º grado. En la siguiente columna tenemos el porcentaje de participación de cada zona geográfica en la totalidad de la matrícula. Y al lado tenemos el presupuesto de alimentación escolar y el porcentaje de participación dentro del total de ese presupuesto.
Y allí tenemos, estimados presentes, el primer desafío. Porque hay una suerte de inequidad en la distribución. Porque si miramos en Asunción, donde ya la doctora nos va a hablar de un informe donde hay más de la mitad de sobrantes de las raciones, tenemos 69.310 alumnos. Esta es una total de la matrícula proyectada de este año. No es la matrícula real. Hay que ajustar, siempre hay que ajustar en el terreno la matrícula real porque los datos se manejan con un año de anticipación. Esta es la matrícula proyectada. 1.122.000 alumnos de 5 a 15 años en el Paraguay, de preescolar a 9º grado, de los cuales 69.310 están en Asunción. Eso representa el 6,17% de la matrícula total. El presupuesto es de 566.000 millones, de los cuales 100.000 millones es el presupuesto de Asunción. El porcentaje de participación en el presupuesto es 17%. Asunción, ¿cómo está en relación al mapa de pobreza? ¿Qué porcentaje tiene de pobres de acuerdo a los datos de la encuesta de hogares, comparado con otros departamentos? Esas son preguntas que tenemos que hacernos para poder analizar y revisar la implementación de esta ley. Porque justamente en Asunción tenemos que el alimento sobra. Después tenemos la totalidad. Ven ustedes, por ejemplo, en el departamento central están 271.744 alumnos de esta totalidad de la matrícula. Y el presupuesto para el alimento es inferior a la Asunción. Podemos revisar otros elementos. Miremos, por ejemplo, Caazapá. Caazapá tiene el 4,32% de la participación. Claro que Caazapá también tiene menos alumnos. Pero ¿qué porcentaje de pobres tiene Caazapá de acuerdo a los datos de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos? De acuerdo a esos datos y de la encuesta de hogares, 60% de los niños de 5 a 14 años están en pobreza. O sea que nosotros mínimamente para hacer justicia tenemos que dar al 60% de los niños de Caazapá. Sí, es que vamos a ir por esos conceptos. Estos son los temas que queremos poner sobre la mesa. Porque no se puede tirar el alimento en un país pobre. Nunca se puede tirar el alimento porque siempre hay alguien a quien le falta. Pero en el tema de la alimentación escolar, la implementación de la ley nos presenta el desafío de poner racionalidad. Cuando hablamos de este tema, saltan los interesados a opinar y eso es absolutamente legítimo y natural en la democracia. Los sectores salen a opinar y defienden su punto de vista. Pero el Estado tiene instituciones que tienen que pensar en la globalidad y en la búsqueda de la equidad y de la justicia. Ese es nuestro desafío. Por supuesto que cada uno, a mí me dicen, pero ¿cómo vamos a sacar los recursos? Vamos a retirar un recurso que ya está. Un beneficio que ya está, ¿cómo vamos a retirar? ¿Cómo? Si van a pelearnos la gente, no van a querer. Yo no quisiera retirar de nadie, lo que quiero es que se distribuya mejor, que le alcance a todos. En estos momentos, aún diciendo esta ley 5210, que un principio es la universalidad y que otro principio es la equidad, existen escuelas de San Pedro, de Concepción, de Caazapá, de Caaguazú, que no reciben ni siquiera la merienda. No es que no reciban el almuerzo escolar. El almuerzo escolar es para una minoría nomás. La merienda, esa de la media mañana, esa no reciben. No reciben nada. Esos niños están desnutridos, se van a la escuela y no reciben ni siquiera la merienda. ¿Cómo van a haber niños que ni siquiera reciben la merienda cuando tenemos una ley que habla de equidad y vamos a hacer sobrar la comida en otra parte?
Ese es el desafío que tenemos y que queremos poner sobre la mesa. Necesitamos poner justicia en la distribución y necesitamos poner transparencia. El listado de escuelas que reciben el alimento escolar no tiene por qué ser un secreto. La ley de la transparencia y del acceso a la información pública obliga a que la ciudadanía se empodere, participe y tenga acceso a la información de lo que le interesa. Y decía yo, ¿por qué es tan compleja la implementación de esta ley y por qué tantos interesados? Porque necesitamos, en primer lugar, tienen a su cargo el Ministerio de Educación en Capital y tienen a su cargo las gobernaciones y los municipios en los departamentos. Las gobernaciones y los municipios necesitan coordinar en qué escuela van a atender. Y tiene que ser un fluido de información fácil de acceder. Esa información de cuáles escuelas atiende una institución y otra y requiere complementariedad, requiere apertura, requiere capacidad de dialogar y de poner en orden las prioridades sociales. Allí nos damos cuenta que hay problemas, porque las gobernaciones reciben en su presupuesto el recurso que proviene de fuentes genuinas del Tesoro, de un presupuesto que fue creciendo muy lentísimamente, pero que tienen los gobernadores para este rubro. Y luego se sumó desde el 2012 la ley del FONACIDE. La ley del FONACIDE dice que el 30% de lo que recibe el gobernador y el intendente, porque también reciben los intendentes, tiene que destinar a la alimentación escolar. Entonces, tenemos una fuente diversa del origen del recurso, una diversidad de instituciones que participan en la implementación, el desafío del Ministerio de Educación de coordinar con esas instituciones, la participación ciudadana que es fundamental para transparentar los procesos de adquisición, de distribución, de entrega, la lista de las escuelas. Me decían algunos estudiantes, nosotros en nuestra comunidad ni siquiera la lista de escuelas no conseguimos porque ese es un secreto, no nos dan. Hoy no tiene que existir secreto en el manejo de la cosa pública. Hay una ley de transparencia y acceso a la información que da al ciudadano el derecho de pedir y de tener la información que necesita. Estos son elementos que tenemos que... Veamos la siguiente lámina. Estos son elementos que tenemos que considerar. Vemos, por ejemplo, que dentro del tablero de control del Congreso Nacional, nosotros tenemos un seguimiento de las transferencias que se realizan y los porcentajes de ejecución. Hoy, de la totalidad de ese recurso de 565.000 millones y un poco más, el 24% ha sido ejecutado. Y hay municipios, hay departamentos que tienen enorme diferencia entre uno y otro en la ejecución. La siguiente y última. Lo que quiero es mostrarles cómo trabajamos en el Congreso a través de esta dirección de control de la ejecución presupuestaria. Tenemos el informe, esto tenemos por cada departamento. Allí vemos, por ejemplo, el departamento de Concepción. Tenemos los montos de recursos que tienen que recibir los intendentes en cada distrito. Aparte de eso, la gobernación recibe un presupuesto. ¿Cómo eso se administra? ¿Cómo eso se ejecuta? Vemos, por ejemplo, que en las transferencias hay gobernación, distritos como el de Loreto, el Villaú, que de acuerdo al tablero del control del Congreso de la Nación, que está en línea con Hacienda, tiene 0% de transferencia. Estamos en el mes de junio. Una cualidad de esta ley para que cumpla la función para la cual se creó es de que desde el primer día hasta el último día de clase los alumnos reciban
el alimento en la escuela. Y también quiero decir algo más. Está demostrado científicamente que ese refuerzo de glucosa a media mañana es lo que tiene un impacto directo e inmediato en la atención y en la percepción del niño. Por eso que es importante esa merienda. La merienda está demostrada científicamente que es la más importante, porque no importa cómo desayunó el niño, para hacer que 3 horas después de estar en la escuela, esa merienda le venga tan bien y que es un refuerzo fundamental para que funcione su percepción, su atención, su cerebro, tanto a la mañana como a la tarde. El impacto del almuerzo no se ha estudiado todavía. Probablemente es un impacto de más largo plazo en la nutrición del niño, sin duda. Pero el impacto directo en términos de resultado de aprendizaje es la merienda. Porque ese refuerzo es en la hora más oportuna, ese refuerzo de glucosa ayuda a la atención y a la concentración del niño. Vemos entonces los desafíos. Lo que nosotros ponemos es sobre la mesa los desafíos, porque como dije, abordar este tema es para que salten enseguida los interesados a opinar desde su posición, lo cual es absolutamente legítimo en la democracia. La democracia, el manejo de la política siempre es, de la política social, es como un campo de fuerza donde cada quien estira y procura desde su ámbito explicar la realidad y defender. Está muy bien. Pero el Estado tiene organismos que tienen que poner justicia cuando se nota que no hay. La máxima equidad posible es un principio de la ley. La universalidad, no hay merienda universal. Sin embargo, otros niños, de acuerdo a las estadísticas, que no estarían en la franja de los niños con pobreza, reciben merienda, reciben almuerzo y encima no aprovechan porque sobra todo. Ante este desafío tenemos que conversar desapasionadamente, plantear los temas que hacer. Nosotros estamos abiertos a promover todos los espacios que sean necesarios para construir el entendimiento que haga falta para perfeccionar la implementación de esta ley, asegurar la participación comunitaria, asegurar que el alimento cumpla con las cualidades nutricionales que están establecidas en la ley, asegurar que la entrega sea oportuna y fantástico, es una oportunidad para educar. Eduquemos a nuestros niños para alimentarlos. Esa es función de la escuela. Pero lo hagamos sin desperdiciar la comida en un lugar lo que a otros les está faltando. Con ese espíritu entonces yo quiero cerrar esta palabra de apertura y seguir analizando, viendo los resultados. Vamos a escuchar ahora a la directora del INAN y vamos a seguir hablando y si es necesario vamos a hacer una y varias audiencias hasta que tengamos acuerdo institucional como Estado y como sociedad de cómo tenemos que administrar este beneficio para que llegue con la máxima justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Blanca Ovelar, por la presentación de los propósitos de esta audiencia pública. A continuación, la ponencia de la doctora Laura Mendoza, directora general del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, INAN. Donde quiera. Si tenés esto, por ejemplo. Muy buenos días, muchísimas gracias, senadora Blanca Ovelar, senadora Esperanza Martínez. Realmente celebro este espacio, senadora. Desde hace tiempo nosotros, desde el Ministerio de Salud, a través del INAM, formamos parte de un equipo técnico interinstitucional que se creó justamente con la Ley de Alimentación Escolar. Estamos representantes del MEC, del MAC, de la Secretaría Técnica, con el apoyo de la FAO, ¿verdad? Entonces, dentro de ese equipo, que es eminentemente técnico, aclaro, han surgido muchísimas inquietudes, ¿verdad? Justamente en cómo van a ser, cuál va a ser la política de Estado realmente que asegure que el alimento que llegue a ese niño realmente sea inocuo y sobre todo de calidad. Entonces, ante esa situación se plantearon varias instancias de qué y cómo vamos a hacerlo. Y sobre todo, como usted dijo, dentro de la transparencia y velando por el derecho a la alimentación para estos niños. Entonces yo quiero hacer una presentación
corta en relación a varios aspectos de lo que es, ¿al final? Okay. En relación a varios aspectos, hay que celebrar realmente la promulgación de la Ley de Alimentación Escolar, en el cual define, ¿verdad?, que la alimentación debe ser variada, balanceada, de calidad óptima y adecuada a los requerimientos nutricionales, que promuevan acciones pedagógicas que generen hábitos alimentarios saludables y sobre todo respetando el derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria de nuestros niños. Para pasar. ¿Ya pasó? Entonces, con esta ley crea una nueva política de alimentación escolar. Amplía el concepto de alimentación escolar, establece el sistema de control sanitario en las escuelas, establece al MEC como entidad rectora y a las gobernaciones y municipios como instituciones ejecutoras, plantea los principios de universalidad, pero en la misma ley dice priorizando las instituciones educativas situadas en zona de extrema pobreza. Lo dice en la misma ley. La equidad, la sostenibilidad, la participación, la descentralización y la integralidad. Y establece la educación alimentaria y nutricional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, priorizando la adquisición de alimentos en la agricultura familiar. Entonces, genera un enfoque de derecho, que es la respuesta al derecho humano a la alimentación, el derecho de los estudiantes a la alimentación durante su permanencia en clase, la alimentación escolar fresca, variada, cambiar los alimentos deshidratados que fueron años parte de la alimentación escolar, y justamente desde el Ministerio de Salud nosotros dijimos, no, todos tenemos derecho a consumir alimentos frescos. Y el enfoque educativo, servicio de alimentación escolar y educación alimentaria y nutricional. Posterior a la ley sale el decreto reglamentario. En el propio decreto se definen los tipos de alimentación escolar, se definen los beneficiarios y sobre todo se define la priorización, que como dijo la senadora, es de implementación gradual con prioridad a instituciones del sector indígena, vulnerables y con mayor incidencia de pobreza. Está en el decreto que reglamenta esta ley. O sea, no estamos hablando de ninguna otra cosa, ya está en el decreto reglamentario, el siguiente. Su finalidad es contribuir a la formación de estilos de vida saludables, del almuerzo escolar, mediante la educación y la incorporación de hábitos alimentarios adecuados. Y como objetivo general es que el chico se matricule, que el chico se quede, que genera adherencia y disminuye la repitencia. O sea, eso es el escenario en el cual nace la Ley de Alimentación Escolar y en el cual nosotros como instituciones aportamos. El siguiente. Pero cualquier programa de alimentación escolar tiene que tener en cuenta la situación nutricional de la población. Entonces, ¿cuál es la situación nutricional de nuestros escolares? Fíjense, hay un incremento de sobrepeso, obesidad, ¿verdad? Y esto es datos del 2015 del CISBAN. Fíjense, en las instituciones públicas, mucho más en las instituciones privadas, pero en el total estamos hablando de un 18.5% sobrepeso y un 9.4% de obesidad en escolares. La siguiente. Fíjense cómo se va incrementando en cierta forma la obesidad, pero también tenemos el otro extremo, desnutrición, pero menos, 2.2%, y talla baja, que forma parte de lo que llamamos desnutrición crónica, que saben que en los últimos 5 años ha disminuido casi un 18.5% a un 12%. La siguiente. Y este es el mapa de obesidad en escolares y adolescentes. Fíjense, tenemos mayor al 10%, fíjense la cantidad de departamentos en que hay mayor incidencia de sobrepeso y obesidad. Esto se tiene que tener en cuenta al definir políticas públicas en alimentación y nutrición. La siguiente. Y al hablar un poquito, digo, ¿cuál es nuestra realidad? Quiero presentarles brevemente el informe del 2015 que hicimos en 2 meses sobre alimentación escolar. El objetivo fue realizar el monitoreo de la manipulación higiénica durante la distribución del almuerzo escolar y el consumo por parte de los estudiantes en una muestra seleccionada de instituciones educativas según el correspondiente PBC que fue del 2014-2015. La metodología de las instituciones educativas fueron seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple en las que se realizó el monitoreo de la manipulación higiénica y de la calidad microbiológica de los alimentos entregados.
se verificó el consumo del almuerzo escolar por parte de los estudiantes según la cantidad de raciones de alimentos entregados, servidos y sobrantes. El número de instituciones educativas monitoreadas fueron de 42 de un total de 116. O sea, la muestra representa el 36% de las instituciones de Asunción. Se verificó la manipulación higiénica en las 42 instituciones, la verificación del consumo de almuerzo en 34 y de la calidad microbiológica en 15 instituciones. La siguiente. ¿Qué se evaluó? Presencia de basureros, presencia de insumos de aseo, integridad del contenedor, correcta limpieza de utensilios, temperatura de los alimentos, vestimenta, aseo, hábitos higiénicos. Se constató que de 142 las instituciones educativas verificadas no contaban con insumos básicos para el lavado de manos. Estamos hablando de jabón líquido y toallas desechables. Estamos hablando de un ambiente lúdico para aprender el tema de cómo manejar las etas de inocuidad. El lavado de manos, ustedes saben lo primero. Cuando hablamos de nutrición, de repente hablamos, no tiene que comer. No tiene agua potable, no tiene un baño. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. No es solamente yo como y como más estoy más gordito. No, es todo el contexto. Son determinantes sociales que inciden en la desnutrición. Y eso, fíjense, eso encontramos en relación a lo que son la parte higiénica. Y al momento de la apertura de los contenedores de alimentos, 7 de 26 no tenían la temperatura que nosotros consideramos o que se considera segura para la distribución de los alimentos. La siguiente. En relación a la calidad microbiológica, se tomaron 26 muestras, de las cuales 4 tuvieron resultados no conformes, que eran coliformes fecales por encima del límite permitido, y eso lo que indica es una manipulación inadecuada durante el procesamiento o una contaminación posterior. ¿Okay? La siguiente. En relación a la entrega de raciones, acá tuvimos en cuenta las raciones esperadas, las raciones entregadas y el porcentaje de cumplimiento de las raciones esperadas. Esto que el pliego anterior tenía la cantidad de gramos que tendría que tener aproximadamente por cada ración. Entonces, un plato principal tendría que tener 200 gramos. En la colación, tanto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pesó, se midió. Tenía que haber tantos platos principales, tantos gramos, y esta es la cantidad que se entregó. O sea, 81%, 77% y 75%. ¿Okay? La siguiente. Esto es en relación a las raciones entregadas, las raciones servidas, las raciones sobrantes y el porcentaje de sobrante. Esto es lo que salió en todos los periódicos. O sea, este es el porcentaje que no se consumió. Y también hay que tener una realidad. En muchos colegios, cuando nosotros llegábamos, los padres se iban con sus tuppers a retirar la comida. De nuevo, yo no estoy en contra de que el almuerzo llegue al beneficiario que tiene que llegar, que es el alumno. La ley dice que el alumno es el que tiene que ingerir. ¿Por qué? Porque el almuerzo es para que el alumno se vaya al colegio, que el alumno estudie, que el alumno se quede en el colegio y que termine la secundaria. Ese es el rol. Porque si no, si quisiésemos darle a toda la familia, bueno, trabajemos en las canastas familiares, veamos alguna cosa. Ese no es el rol del almuerzo escolar. Iban padres que llevaban a las casas los tuppers para sus chicos. Que es cierto, en Chile parte de eso es considerado como un aporte, un subsidio al almuerzo escolar a las familias. Porque si yo les voy a mostrar después un cuadro, si tengo 4 hijos, eso forma parte del presupuesto. Disminuye el presupuesto que nuestros padres gastan para darnos de comer a nosotros. Pero eso no es el rol del almuerzo ni la ley de alimentación escolar. El siguiente. Otra de las cosas fue el horario del almuerzo escolar. El chico desayuna a las 7. Toma su leche con su complemento, que es fundamental. ¿Por qué? Porque ese chico que en el campo no consumió nada, tomó una taza de cocido negro, con suerte, ese llega a la escuela, toma su vaso de leche y consume con su alimento sólido. Entonces, eso es fundamental. Ese chico que desayunó a las 7, a las 9 salió al recreo, habrá a lo mejor el que tiene plata, habrá comprado algo para comer, y a las 10 de la mañana ya se le dio el almuerzo. Nadie almuerza a las 10 de la mañana, fíjense.
según el PBC, el horario tendría que ser de 11:30 a 12:30 y 12:30 a 13. La mayoría de los almuerzos se sirvieron entre 9:50 y 11:20. ¿Quién come a esos horarios? Yo estoy planteándole esto como mamá, porque mis hijos no comen a esa hora. Bueno, entonces, eso es lo que tenemos que vernos nosotros, porque todos ustedes son nuestros hijos, o todos los estudiantes son como hijos nuestros. Y tenemos que apuntar a que realmente reciban las cosas como tienen que recibir. Y no porque es más práctico o porque después no va a estar. Entonces, no forma parte de ese proceso lúdico que queremos, en el cual venga el profesor y les diga, esto hay que lavarse las manos, chicos, hay que sentarse, las frutas sirven para esto, los cítricos nos dan vitamina C. Eso es algo lúdico. Y si a eso apuntamos, es perfecto. Eso es lo que queremos desde Salud Pública y de todos los organismos que formamos parte del ETI. El siguiente. Como comentarios generales, algo que todos sabemos, no les estoy comentando nada nuevo, estructura deficiente para la distribución, ¿verdad? Obviamente hay que contar con una estructura básica más adecuada, mayor dotación de insumos, la siguiente. Un espacio escolar para fomentar buenos hábitos de higiene y de alimentación, les comenté que no había eso. Buenas prácticas de manutención y higiene, había ausencia de insumos adecuados y suficientes para la higiene personal que distribuye los alimentos, la siguiente. Las ensaladas no son servidas y solamente eran cuando el estudiante lo solicitaba. Cuando preguntamos por qué, y por qué no quieren luego. Ustedes saben que todos somos neofóbicos. El bebé nace y le va a decir a alguien que tiene su hijo, le da, escupe la primera papilla. A la tercera, escupe. A la quinta, te dice, a la pucha, era rico, había sido esta papa desabrida que me estaban dando. Entonces, ahí él empieza a gustar. Y eso nos pasa a todos. Ustedes saben que hay chicos que jamás consumieron frutas ni vegetales, pero porque los padres tampoco consumen. En la consulta mía me suele decir, pero mi hijo no come, doctora. Y yo le digo, ¿usted consume? No. Y entonces, uno predica con el ejemplo. Entonces, aunque no me guste la lechuga, me la voy a meter, le voy a decir que rico. Entonces mi hijo probablemente va a decir, a mamá le gusta la lechuga, come, está bien. Entonces, esas son las prácticas que tenemos que fomentar. Y por ende, le voy a servir, le voy a ofrecer, en la quinta vez de cansado va a terminar comiendo la lechuga que le ofrecí. Después vemos que en relación al tema de los postres, se realizó solo en base a postres lácteos. Cuando correspondían a frutas, en la mayoría de las instituciones su distribución quedaba a cargo de los docentes. Entonces no se pudo verificar realmente la llegada de los postres y se constató que la mayoría de los alumnos del turno tarde no consumían el almuerzo, pero solo consumían ya el postre. La siguiente. Que existe un sobrante de alimentos y hay que investigar de manera urgente las causas o factores que existen en esta situación y es posible también que el corto periodo de tiempo entre el desayuno y la merienda y el horario que se realiza también juegue un papel en esto. Hay que analizar. La siguiente. Estas son escenas de cómo comen nuestros chicos. Siguiente. Fíjense, ahí está, prohibido retirar los alimentos que consumen. Personas que consumen dentro de la propia escuela y padres que retiran los alimentos. ¿Cuáles son las evidencias científicas? Desayuno versus almuerzo. La siguiente. Estudios que hablan que el desayuno y el rendimiento escolar sí, la calificación mejora. La siguiente. El desayuno en la infancia, más que una buena costumbre, desde el punto de vista nutricional, el desayuno es proporcionalmente más importante en los niños de edad preescolar, a quienes resulta más difícil cubrir con el resto de las ingestas diarias todas sus necesidades nutritivas. La siguiente. Importancia del desayuno en el rendimiento intelectual, mejora el rendimiento. El chico que desayuna tiene mejores calificaciones. La siguiente. Desayuno y calificaciones alumnos de tercer año de primaria. El desayunar fue un factor a favor para obtener mejores calificaciones en este grupo de estudio. La siguiente. En relación al almuerzo, todavía no hay, es algo que a lo mejor incluso hay países que ya tienen hace muchos años, pero no hay una evaluación de impacto ni de proceso, por lo menos con publicaciones o revisiones por pares. Esto es la evaluación de impacto del programa alimentario de Chile. Ustedes saben que Chile tiene uno de los muchos años en lo que es programa alimentario, y esta evaluación de impacto, me pasa la siguiente, habla que se concluye, dice que la enseñanza media y básica en el programa en su totalidad, la alternativa óptima de prevención de ausentismo y deserción escolar es, con el programa, aún así,
de 4 y 3% respectivamente. O sea, previene el ausentismo en este porcentaje, 4 y 3%. Es poquísimo. La siguiente. Y sí concluyen de que en relación al aporte que le da a esa familia el almuerzo en sí, si son 3 personas y hay un beneficiario, es 17% del aporte. Si son 5, 4 y 2 van a la escuela y comen, es 25%. Si son 5 y tenemos 3 hijos en la escuela, es el 30%. O sea, en relación a lo que es canasta, sí es como una transferencia condicionada que vayan a la escuela en este caso, pero que impacta en la economía familiar. La siguiente. Analizando todo esto, es algo que ya lo hemos discutido dentro del equipo técnico, ¿verdad? En el cual queremos el uso efectivo del presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjense, esto es parte de lo que habló la senadora Blanco Velar, la estimación de pobreza total, pero si focalizamos la pobreza de 15 años para abajo, fíjense, se incrementa tremendamente. Estos son los departamentos y esto es focalizando pobreza a este sector al que le estamos queriendo dar la alimentación escolar. La siguiente. Estas son las instituciones por departamento beneficiadas con la alimentación escolar. Fíjese, con lo que es merienda escolar y con almuerzo escolar. La cantidad tiene 62 instituciones a 45. Esto es un poquito para que también le quede a los chicos. Porque a mí, te juro, me encantó todo ese proceso en el cual pelearon por las cosas que ellos querían. Eso es algo que hay que valorar. Yo digo, nosotros somos una generación perdida, porque a veces sabemos bien que se están haciendo mal las cosas y nos callamos. Y esa es una de las cosas que hay que valorar tremendamente. Pero fíjense la inequidad. Acá hay 62 escuelas en Alto Paraguay, que ustedes saben que es uno de los departamentos más pobres del Chaco, que llegar allá es dificilísimo. Tienen 72 escuelas, 45 solamente reciben el vaso de leche. O sea, ese niño en el resto de la escuela no tiene ni vaso de leche ni complemento sólido. Eso es amoral. En Alto Paraná, en Amambay, fíjense la cantidad de instituciones que tienen merienda y las que tienen almuerzo. No llegamos a todos. La siguiente. El planteamiento que habíamos analizado en las